En mitad de temporada aparece Stefan Effenberg por aquí, que era todavía un gran ídolo del Bayern de Múnich, un mediocentro de los mejores de Europa en ese momento, y aparece un sábado por la noche. El equipo jugaba al día siguiente a las 12 de la mañana contra el Salamanca en el Calderón, y bueno, pues se le descubre aquí en Madrid, ¿no? Periodísticamente sale tal y se monta la Mundial, porque Futre, dirección deportiva, que estaba con Abel Resino, secretario técnico, Manolo Sánchez Delgado y Vicente Montes, ese cuarteto manejaba la dirección deportiva, pues no se había enterado o no quería que viniese. Miguel Ángel Gil, por su lado, sí quería que viniese. Estaba Petón en la operación con la mujer de Schuster y Schuster, que era intermediaria, y de repente la publicación de aquella noticia es que hace que estalle aquello por los aires y hay una crisis en la que casi sale Futre. La de Effenberg fue una de las últimas escenificaciones de lo que era el Atlético de Gil, ¿no? Capaz de lo mejor, lo peor y sobre todo muy con movidas surrealistas a veces. Me apareció, se fue a la finca de Valdeolivas, se enfadó la mujer de Schuster, se enfadó, fue el portugués por un lado, Miguel Ángel por otro. Al final no le ficharon, pero bueno, también eso te habla de que el Atleti en momentos malos, buenos o regulares siempre intentaba fichar grandes futbolistas. Yo creo que esta era por indicación de Luis Aragonés. No es que hubiese pedido a Effenberg, pero Effenberg sí estaba al nivel de los grandes jugadores que él pedía.
Mira, recuerdo un partido contra el Elche que fuera de casa se dudaba de nosotros, aunque tuviéramos ese colchón de puntos y el equipo estaba funcionando bien, pero se dudaba de nosotros. Bueno, pues recuerdo que en el propio entrenamiento nos concentra a todos en el medio, nos habla, nos tranquiliza y en ese momento pasa por el medio de nosotros y se dirige a la prensa que la teníamos arriba. Y hablando con ellos, oye, mira, bueno, pues como era un hombre vehemente y como diciendo, mira, aquí están solo los míos, ellos van a responder, vosotros ahora del árbol caído no tenéis que hacer esto. Bueno, pues una reprimenda ahí y te veías un poco, pues bueno, que el míster siempre estaba con nosotros, siempre daba la cara. Nosotros veníamos de perder el partido anterior, recuerdo claramente, con el Elche 5-1. Y para mí ese partido fue un antes y un después. Marcar 3 goles con el Atlético de Madrid, tengo el balón todavía, lo tengo en casa, ¿no? En primer lugar, tengo el balón con la firma de todos mis compañeros. Te queda una marca, ¿no? Lo que yo tenía quizás era una marcha más. Iba donde los otros no iban quizás y creía que había cosas donde los otros capaz que frenaban, yo no frenaba. Y eso quizás me hizo competir a alto nivel sin ser un jugador de una calidad excelsa. De Alonso le metías un melón y te hacía un poema con él, ¿sabes? De cara al gol más fino o era más en esa estructura que Luis creó, era más 9, era Diego Alonso, ¿no? Entonces, encantado de que hiciera gol porque también nos daba mucha energía. Parte del gol, Diego daba mucha energía, mucho trabajo, ir a los espacios, alargar a los equipos, pelearse con todos los centrales y bueno, nos dio mucho gol. Fue un año, sí, en donde a nivel personal también fue bueno ganar el Pichichi, que te queda lógicamente como una marca, ¿no? El uruguayo me hacía sentir, era extraordinario, ¿no? Para mí fue algo increíble, el sentirlo en el Calderón, el sentirlo jugando fuera, era tremendo, pero yo no me sentía un jugador importante, me hacían sentir importante, que era distinto. Y me daban la seguridad de tener de que si me tocaba a mí, lo iba a hacer de la mejor manera. Las peñas se juntaron y demás y fue toda una fiesta. Toda una fiesta que teníamos que culminarla nosotros, la fiesta. Y el Calderón era una fiesta porque dependíamos de nosotros. Si ganábamos al Nastic, estábamos en primera, ¿no? Pues todo el Calderón a full, lleno, un ambiente maravilloso, las familias preparadas ya. Yo ese día me emocioné, se me cayeron un par de lágrimas adentro del campo, viendo a la gente del Atlético de Madrid. Nos teníamos mucha fe de que ese día nosotros podíamos lograr el ascenso. Tengo un recuerdo de ese día que identifica que sí quería ganar, que es que le dan un golpe a Otero, que le rompen la mandíbula, que tiene rota la mandíbula, pero Luis no lo sabe, y lo llama, se va, claro, Otero estaba destrozado, o sea, no podía ni hablar, y Luis le aprieta en la banda para que como que eso no es nada, que un golpe, que tiene que seguir y que hay que ganar el partido, que además eran los últimos minutos, y Otero no podía ni hablar. Lo que teníamos por aquel entonces, ¿no? Minuto 80 y no sé cuánto, creo que fue Cuellar, que metió un zambombazo, llevamos 3-2, ¿puede ser? Sí. Y nos empata 3, y se nos queda una cara de giles que no te puedes ni imaginar, ¿no? Pues... Ese apodo del Pupas, pues muchas veces nos salíamos del infierno cuando nos tocaba, porque en ese momento era toda una fiesta el Calderón y ahí hubiera sido muy bonito haberlo celebrado con nuestra afición. Creo que ese partido del Nasti, la historia del club no tocaba celebrarlo. O sea, celebrar un ascenso de segunda división, la historia del club no te lo permitía como tal. Bueno, no, hay que celebrar un ascenso cuando deberías estar en primera siempre. Entonces creo que hasta Luis Aragonés creo que no lo celebró mucho el ascenso. El día posterior al partido de Nasti no hicimos nada especial, no nos juntamos con los demás compañeros, ver los juegos y al momento que se dio después el ascenso, la comunicación, tuvimos una cena en un restaurante muy conocido de
de Madrid. Lo organizamos nosotros, cuerpo técnico, jugadores. El míster desaparecido. En la cena esa sí estábamos todo el cuadro técnico menos el míster. Yo creo, fíjate, que lo que más lo celebraron fueron la gente que había venido nueva ese año. Los que llevamos más años en el club, pues un poco también como Luis Aragonés, para nosotros era una obligación. El primer día que yo llego a Madrid, cuando me venían llevando del aeropuerto al hotel, pasamos por Neptuno. Entonces me dice, mira, acá el Atlético festeja los títulos. Y yo me acuerdo que hasta bajé la ventanilla y le dije, en un año nos vemos, o a fin de temporada nos vemos, algo así, ¿no? Lo tenía claro. Y es más, cuando yo me voy a la cena, le digo a mi señora, le digo, mira, no sé si el club nos va a permitir ir o no. Yo estoy seguro que sí voy a ir. Es un vino, no sé qué, jiji, jaja, vamos a celebrarlo, vamos a Neptuno. ¿Cómo vamos a ir a Neptuno y tal? A Neptuno. Y bueno, digo, venga, conozco yo, que parece ser que soy el que mejor está de todos estos, ¿no? Y bueno, yo fui un poquito ahí el chofe, pero creo que fuimos como 5 o 6, ¿no? Íbamos 6 en un coche que era para 4, pero bueno, íbamos despacito porque había mucha gente y tal, y bueno, la verdad que estuvo divertido, Bajando por la Castellana, pues iba a celebrarlo en Neptuno, con eso, con la bufanda del Atlético de Madrid y demás. Pues paramos ahí en doble fila para celebrarlo. Algunos nos quedamos un poquito más de rato, otros un poquito menos de tiempo, pero bueno, estuvimos todos ahí intentando, bueno, en definitiva, darle la ofrenda también a nuestra gente y a Neptuno, en este caso, de lo que habíamos conseguido. Tuve un incidente con la policía que pero más vale no recordarlo. No, me viene a pegar, no, me pegó. Es que vamos a liar. Es que está alrededor y se va a meter todo el mundo. No se mete nadie, mete los jugadores nada más. ¿Cómo no vamos a festejar? Una fotito. Una foto y nos vamos. Una foto y nos vamos a ir a festejar. Una foto. A mí no me... Pero que casi le detienen, que casi nos vamos los dos para comisaría. Diego también era puro rock and roll, ¿no? Nos dio mucho durante todo el año y esa noche pues también el tipo estaba con esa necesidad y esas ganas de poder celebrar algo, ¿no? Y sí que hubo un pequeño jaleo ahí, pero vamos, no llegó a más. Para todo lo que habíamos trabajado, para lo que habíamos sufrido y sobre todo, bueno, pues estar al lado de nuestra afición y yo creo que aunque el Atlético de Madrid hubiera caído en esos años a segunda división, se hubiera merecido tanto la afición como aquellos jugadores celebrarlo. No era un asunto para celebrar, era una obligación como la tuvimos el primer año en segunda división. No se pudo cumplir el primer año, pero la cumplimos el segundo. La celebración yo creo que todo la llevamos interiormente por el esfuerzo que se realizó tanto en el primer año como en el segundo año y sobre todo porque realmente el Atlético de Madrid no es un equipo de segunda división que tiene que ascender a primera división. El equipo Atlético de Madrid es un equipo que tiene que ganar la Liga, ganar la Copa del Rey, ganar la Champions y ganar todo lo que teóricamente esté en juego. Y afortunadamente pues lo estamos consiguiendo en estos momentos. A mí, pues bueno, no me nacía mucho porque ya te digo que era una obligación. Yo me sentía responsable de haber estado en segunda y para mí eso era... El club nunca debería haber estado en segunda. Pero aquí lo que se interesaba era subir, lo que interesaba era subir y lo que interesaba era subir. Y se subió. Récord ese año de puntos en segunda división, creo que después lo batieron, después de mucho tiempo creo que se batió ese récord, pero creo que hicimos récord de puntos en la categoría y salimos campeones y ascendimos. Un año maravilloso, un año que para mí como profesional fue increíble, ya no solamente por devolver o por ayudar a que el Atlético de Madrid regresar a primera, ¿no? Sino por conocer el sentimiento de
de lo que es el Atlético de Madrid, ¿no? De empaparme de su historia y de empaparme de lo que es ese club, ¿no? Volver a ser un equipo con un entrenador, con el mejor entrenador que he tenido junto con Radomir, pero que éramos una familia, que el equipo tenía un compromiso con la entidad de ascender a Primera División y esa familia pues consiguió el objetivo. Hemos tenido la gran suerte de contar siempre con grandes jugadores que siempre han sido grandes personas y siempre se han identificado, aunque hayan estado un año, siempre mucho con el Atlético de Madrid. Y ahora te los encuentras por allá, muchos de ellos que hace a lo mejor años que no los ves y siempre tienen recuerdos, siempre tienen alegría, siempre están por la labor de que son del Atlético de Madrid y para el Atlético de Madrid. Desde que pones el pie en lo que era antes el estadio, el Vicente Calderón, te sientes uno más de la familia. Si recuerdo algo, para que te hagas una idea, lo que significa para el Atlético de Madrid, en este caso para mí o para la gente que ha pasado, yo recuerdo volver al año siguiente con el Racing Santander a jugar un partido en Primera División al Calderón. Y antes del partido me golpearon la puerta del vestidor nuestro, de Racing Santander, y era Carlos Peña, que me fue a buscar al vestidor. Digo, quiero que me acompañes, y me acompañó. Fuimos los dos juntos hasta el vestuario del Atlético de Madrid, hasta la puerta del vestuario del Atlético de Madrid. Ahí me estaba esperando Luis Aragonés y Carlos Aguilera, y me colgaron una foto en la puerta del vestidor. Tú eres de los nuestros, no te vas nunca más de aquí. Eso es el Atlético de Madrid, una familia. No lo sé, no lo sé. Yo creo que la afición vio en el año 2001 el grupo de futbolistas que había, y que ese grupo de futbolistas dio todo para devolver al equipo a la élite del fútbol español, ¿no? Y la gente no es tonta, la gente lo recuerda, aunque lo quiere recordar ahí porque prefiere recordar las ligas, estas últimas ligas, pero tiene un recuerdo, estoy convencido de que tiene un recuerdo fantástico de nosotros. Siento nostalgia, ¿no? Hombre, para mí fue un año muy bonito por todo lo que significaba para mí. El estar en el Calderón, el defender la camiseta del Atlético de Madrid, para mí ha sido lo máximo en mi carrera deportiva. El reconocimiento de la gente del Atlético de Madrid es permanente. Hace poquito fui al Calderón con mi hijo y vimos el juego, después salimos, estábamos esperando que nos vinieran a buscar y de repente empezó a pasar gente, y yo hacía mucho tiempo que no estaba acá, y lógicamente la gente se volvió, y de repente se empezaron a dar cuenta quién era, empezaron a gritar uruguayo, uruguayo, pero no sé la cantidad de gente, se empezó a amontonar gente a gritar, y es emocionante. Y mi hijo, que quizás no lo había podido vivir porque era muy pequeño, me dijo, papá, ¿y esto qué es? ¿No? Y bueno, esto es el Atlético de Madrid. Riquelme se quedó a muy poquito de ser el gran fichaje del centenario del Atlético de Madrid, que era el sueño de Futre y de muchos atléticos. Estaba empeñado en que el ascenso y dar a la afición el fichaje de ese centrocampista, que era el mejor, de los mejores del mundo en ese momento, y lo intentó. Futre también, igual que Luis Aragonés, vino al Atlético de Madrid por el amor al club, y Riquelme quería venir al Atleti, O sea, yo te lo digo porque en varias ocasiones tuve la ocasión o de récord y en alguna entrevista, y lo decía totalmente en serio porque le parecía muy Boca Juniors y creía que podía ayudarle a ser campeón de nuevo. Mi recuerdo, que un tío como Luis Aragonés, que tenía oferta de todos lados, vino en Segunda División a ascender al equipo, y que ese equipo fue una familia y un equipo, por eso ascendimos. Conocer a Luis Aragonés en persona fue lo máximo. Fue un genio en todos los sentidos, un ser humano extraordinario a nivel personal, y un entrenador como la copa de un pino, como dicen aquí, enorme, fantástico, que se la sabía de todas, tenía claro qué decirle a cada jugador en cada momento, cómo plantear los partidos, era muy completo, realmente muy completo, porque no era solo motivador, entendía de táctica, entendía de estrategia, entendía de la parte física, entendía de qué tocar, de la motivación general, de la motivación individual. Era muy bueno, muy bueno. Y para mí fue un placer, un orgullo el poder ser dirigido por él, aprender y haber compartido ese año que fue inolvidable. Y era muy metódico, él tenía todo controlado, cada semana qué tenía que hacer o qué iba a hacer para
para ese plan de partido del rival del fin de semana. Entonces Luis tenía todo preparado, porque tenemos una imagen de Luis de visceral y de motivador, pero Luis era muy metódico en todo. Destacaría los códigos de lealtad que demostraba Luis Aragonés. Y bueno, pues ir de cara y de frente, yo creo que así nunca él se ha equivocado. Para mí Luis es uno de los entrenadores, de los mejores entrenadores que han pasado por mi vida y he tenido la suerte de tener, para aprender, para saber hacer ahora que soy entrenador. Y lo que tenía era que el jugador le creía. Y cuando te adoptaba como jugador suyo, y viste, te defendía y ponía el cuerpo, el tipo se manejaba con mucha solvencia, con mucha espalda, viste, mucha espalda. Tengo el culo pelado, mono. Luis se lo tomó como una obligación. Entonces no le he visto jamás, ya te he dicho antes, ni presumir, ni hacer un comentario, anda, no sé qué. Estos que hacen, si no llego a venir yo a segunda, todavía están ahí, no sé qué, no, jamás. Era su obligación, se había creado una obligación, punto. Profesional. Y luego afectivamente, pues, hombre, también, ¿no? El ejemplo de que lo que es un atlético, Luis Aragonés, bueno, pues es el reflejo o el espejo donde todos nos podemos mirar, por compromiso, por todo, por lo que es la vida de un atlético, por los valores de un atlético. Con él hablando 5 minutos y transmitía unas sensaciones que al futbolista le llegaban, ¿no? Que al final lo que tú buscas de un entrenador es que el mensaje que te lanza, que seas capaz de asimilarlo y que seas capaz de luego expresarlo dentro de un terreno de juego, ¿no? Y Luis lo conseguía, ¿no? Luis defendía siempre al futbolista, la exigencia era máxima, pero era un atlético 100%. Sabía tratarnos a cada uno y darnos esa importancia que todos queremos tener. Y entonces yo creo que ese también es clave, es una de las claves de su éxito como director de un grupo humano. La mayor ilusión mía como periodista era poder cubrir los entrenamientos y las ruedas de prensa de Luis Aragonés cuando vino. Además tuve la fortuna de dar aquella noticia de que iba a ser entrenador y él lo negaba. ¡Ah, qué dice usted, tal! Pues a los periodistas, a pesar de esa fama, nos trataba muy bien y era muy empático. O sea, sabía perfectamente cuál era nuestro trabajo y él sabía utilizar muy bien a los medios. Muchas veces parecía que no nos quería o metía alguna soflama, alguna cosa, algún gestito, pero era al revés, era para conseguir el efecto, porque él sabía no manejar, sino cómo funcionaba el negocio, ¿no? Y entonces él en esa época ya le preocupaba mucho cómo estaban las empresas informativas, cómo eran las condiciones laborales del periodista, cómo hacía una broma, ¿sabes? Si no fuera periodista no habría guerras, porque cuentas la de uno y la de otro, la estás liando, ¿no? Te cogía, pero dentro de la broma valoraba mucho nuestra profesión y eso es una cosa que luego lo siguió haciendo como seleccionador nacional y lo había hecho toda su carrera, pese, repito, a la fama esa de señor iracundo o enfadado. No, eso era una pose para conseguir que llegase su mensaje de alguna manera, como en las charlas con los futbolistas. Yo destaco de él, sobre todo, la empatía con el periodista, porque sabía perfectamente cuál era nuestra función, se ponía en nuestro lugar y sabía lo importante que era para el fútbol en general, para su Atleti de Madrid, para toda la liga, para lo que es la selección española años después. Y eso me parece que es una faceta de Luis que no se conoce y que quiero loar y alabar. Por supuesto que nosotros sabíamos que Luis, más allá de que pudiera decir que el fútbol no es romántico o que no era romántico, el Atlético de Madrid era su equipo y así nos lo hacía sentir, ¿no? Desde lo que entrenaba, desde lo que contaba y de lo que hablaba de la historia del Atlético de Madrid, ¿no? Porque él nos hablaba de la historia del Atlético de Madrid. Chicos, cada vez que os pongáis esta camiseta,
esté representando aparte, o sea, a la historia del Atlético de Madrid. Siempre me viene a la memoria su imagen, siempre le veo con Pepe Navarro, con San Román, en fin, con un determinado núcleo de gente que todos eran atléticos, ¿me entiendes? Y entonces eso pues te hace y te enorgullece decir que Luis ha sido un jugador del Atlético de Madrid, un entrenador del Atlético de Madrid, un amigo del Atlético de Madrid y un amigo nuestro. Mejores anécdotas de Luis son tantas en que esas charlas de motivación estaban guionizadas. Este entrenador nos ha faltado al respeto, ¿no? Y esto no puede ser, tenemos que demostrarle que somos mejores, por ejemplo. Entonces que Luis no improvisaba nada, son la motivación que para mí ha sido número uno en eso, de psicológicamente y tal, son tantas frases y tantas formas de ser y tanta transmisión de afectividad y de agresividad en el juego. Y señores, si vienen aquí al vestuario, hago así con la camiseta y caen 5 litros de sudor, no tengo nada que decir. Esa era una frase de siempre, ¿no? Y entonces eso te ponía los pelos de punta, claro. Entonces salía, o sea, que como una moto, claro. Y eso era un gran experto, el transmitir esa ilusión y esas ganas de ganar. Y ganar y ganar. Probamos un partido de pretemporada contra el Salamanca y minuto 43, 44, sí, 43 sería, el míster Luis le quita del partido. Entonces entramos en el vestuario y Carlos le dice, oye, míster, pues haber esperado al minuto 45, ¿qué tal? Y bueno, pues ya te digo que el míster era muy vehemente en sus actos, cago en la hostia, que estamos aquí por ti, que esto, lo otro, figúrate que él que lo vivía, Carlos lo vivía con una gran pasión lo que hacía, es ser atlético y sobre todo que se lo estaba diciendo un padre como era Luis Aragonés. Se le cayó los 2 lagrimones, se quedó todo ahí, eso, y yo pensando, si le dice esto a Carlos Aguilera, es un referente de nosotros, capitán, esto figúrate si nos movemos nosotros y le decimos algo. Decidimos de vacaciones en un hotel en Tenerife. Iba con mi familia, iba con mi niña pequeñita, ¿no? Y pero, José, y yo no lo había visto, íbamos andando, José me llama. Y me tuvo 1 hora de reloj hablando de fútbol, ¿vale? Y mi hija, y Paula, muerta de hambre, y era una niña, tenía 2 años. José, yo creo que no sé qué, no sé cuánto, es como hablaba él, ¿no? Cuando estaba a gusto, Luis era increíble, yo estaba encantado. Papá, me decía, ya este señor que tengo hambre, por favor, ya este señor que tengo hambre, ¿no? O sea, era un tipo entrañable. Y luego de fútbol hay muchas, pero hay muchas que no se pueden ni contar. A mí como jugador me gustaba hablar con el entrenador, siempre he sido uno de los capitanes, en todos los equipos que he jugado. Entonces como capitán, si sentía algo, veía algo, no conmigo, con el equipo, con el entrenador, lo estudiaba el entrenador y veía sus reacciones. Entonces, pero antes le preguntaba al profe, ¿no? Le preguntaba al profe Paredes cómo estaba. Y le digo, hola Jesús, ¿cómo estás? Quiero ir a hablar con Luis, ¿cómo está? Le digo, y me dice Jesús, no lo sé, solo le dije buen día y solo me hizo sonidos. Una zona de descanso, una parada de descanso que siempre estaba con el del autobús diciéndole, quita el taco, es que va muy lento, es que por la derecha, por la izquierda, siempre. Y ese día paramos en una zona de descanso donde pues a la media hora no pudo salir el autobús y empezó a pitar. Y entonces le dijo el míster, le coge un jumbo, por ahí le coge un jumbo. Pues, y cogió del autobús, ya estaba harto de, vaya míster, cójalo usted. Se subió, metió primera y todo el mundo, ya que nos habíamos subido todos en el autobús, pues mirando a ver lo que hacía, expectante lo que hacía el míster, pues lo pasó entre los 2 camiones que estaban, pero claro, se cargó los 2 espejos retrovisores, clac, 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 clac.
se cargó esos 2 espejos del claro y dijo, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que mandar otra vez de nuevo a un autobús que nos vengan a recoger para llevarnos al destino. ¿Sabes? Pues, pero cogió. Al final el autobús pasó por donde quería el míster. Me acuerdo que Luis miraba para otro lado, porque las vueltas pues había de todo en el autobús. Había humo, ahí había de todo. Entonces, bueno, él miraba para otro lado, se reía y sabía que eso hacía equipo también. Que entonces había humo en el autobús. Yo he tenido la fortuna de que el Atlético de Madrid me diese la oportunidad de ser jugador durante 11 años y ser entrenador durante casi 20, en distintas etapas, pero casi 20. Muy contento de la afición del Atlético de Madrid y del Atlético de Madrid de que me haya dado esa oportunidad. Bueno, es algo muy importante en mi vida, lo más importante quizá futbolísticamente hablando, que me haya ocurrido, porque vine a un equipo con una afición extraordinaria y un equipo que tenía la suerte y tiene la suerte de ir ganando títulos. Todo, el Atlético de Madrid, yo he estado 31 años prácticamente entre jugador y entrenador. Ya le digo que como entrenador en varias etapas, y para mí es todo, lo es todo. No cabe duda de que tengo también a otros equipos que van conmigo porque me han dado la oportunidad de entrenar y de estar con ellos, pero el Atlético de Madrid es prácticamente mi vida, ¿no?